los poderosos marines de la realeza del Reino Unido, como si se tratara de un operativo antiterrorista, asaltaron un barco, lo detuvieron. Lo importante no era el barco, ¿qué traía adentro? Adivine. Pero aún más importante que eso es descubrir quién dio la orden y desde dónde se dio la orden. ¿Por qué quieren guerra? ¿Quién está atrás del Reino Unido? ¿Quién está detrás de Estados Unidos? O más bien, ¿quiénes son ellos? Los espectros detrás de Donald Trump y los gobernantes. ¿Y qué es lo que realmente preparan? ¿La guerra ya ha comenzado? Irán ya lo dijo, no se rendirá jamás. Soy Roberto de la Madrid y esto, usted lo sabe, Detrás de la Razón. Estamos estudiando las circunstancias en las que se ha producido, puesto que ha sido una petición que han dirigido los Estados Unidos al Reino Unido, y estamos viendo de qué manera afecta a nuestra soberanía en la medida que se ha producido en unas aguas cuya soberanía entendemos que es de España. We welcome the action by the British Royal Marines on the 4th of July, no less, to enforce EU sanctions on Syria by seizing a supertanker with millions of barrels of Iranian oil off Gibraltar. We must redouble our cooperation with our allies and partners to enforce our sanctions and enforce freedom of navigation. برخلاف آنچه که دولت انگلیس مدعی شده، هدف این و مقصد این نفتکش سوریه نبوده، کما اینکه بندری که نام بردن از سوریه اصولا ظرفیت پذیرش چنین تانکری رو، چنین سوپر تانکری رو نداره. هدف جای دیگری بوده، از آبراه بین‌المللی عبور می‌کرده در تنگه جبل الطارق. هیچ قانونی اجازه نمیده به دولت انگلیس که این کشتی، این نفتکش رو متوقف بکنه. از محصولات متساخت دست تا ما شاهد یک اقدام تهدیدآمیز از سوی دولت انگلیس در جبل الطارق علیه نفتکش جمهوری اسلامی ایران بودیم. این اقدام که یک اقدام شبیه راهزنی دریایی است. ما با راهزنی دریایی قاطعانه تا به امروز مبارزه کردیم. یقینا این نوع راهزنی ها هم تحمل نخواهد شد. Al principio lo que escuchó usted en el programa, esas campanadas, pues son nada más ni nada menos que el del Big Ben, el reloj que está allá en Londres. Por eso
Por eso comenzamos así, con las famosas campanadas del Big Ben. Muchas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, que están ahí en las redes sociales siguiéndonos y protegiéndonos. Gracias. Gracias. Esta noche en España tengo el honor de presentar a un gran analista mundial que ha dedicado su vida a analizar numerosas ecuaciones, números de poder, economía, leyes y hechos para entender qué pasa. Gracias por estar aquí, Francisco Javier Martínez López. Francisco, gracias. Y en Colombia otro gran analista que hace conciencia sobre el Medio Oriente y sus avatares, muy estudioso de lo que está pasando. Alexander Nagy, gracias, analista internacional. Buenas noches a los dos aquí en Teherán. Francisco, a ver, antes de ir a las causas y a la profundidad de esto, primero quiero que me digas tú que estás ahí en Europa, ¿con qué derecho el Reino Unido y los europeos detuvieron y asaltaron un barco petrolero? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Alexander. Buenas tardes, audiencia. Ante todo, quiero responderte separando de la pregunta algo que no es qué es lo que está buscando Reino Unido. Es decir, esta ha sido una incautación, una retención ahora durante 14 días y vamos a ver cuánto, de un buque, una violación de las normas internacionales, pero por Reino Unido, no los europeos. Eso es lo que pretende el establishment anglosajón, globalista, financiarista, crear una cuña dentro de la Unión Europea en contra de Irán. Y vemos que la Unión Europea, incluso con el caballo de Troya llamado Reino Unido y la administración de Theresa May, que por cierto se está saliendo de la Unión Europea, pero sí que curiosamente un 4 de julio, y quiero para terminar decir que esto lo hace un 4 de julio, pero un día antes, en la página, en la Foreign and Commonwealth Office, desde Reino Unido se alertaba a los ciudadanos británicos de que no se visitase Irán, de que no se estuviese a menos de 100 kilómetros de la frontera Irán-Afganistán, que no se estuviese a menos de 10 kilómetros de la frontera Irak con Irán, que no se visitasen las provincias de Sistán, Baluchistán, y tampoco que se fuese de la línea de Bam a Yas. Y esto lo hacía un día 3 antes del apresamiento, y que además ponía y pone en esta página, porque sigue manteniendo esa recomendación para ciudadanos británicos y ciudadanos británicos en unión con iraníes de no visitar Irán, además diciendo una serie de infundios como de la situación por posibles detenciones arbitrarias que se produzcan en Irán, bla 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 bla. Todo esto un día 3 antes del hecho del día 4 de julio, fiesta nacional de los Estados Unidos. Y además, repito, no hablemos de UK con los europeos. Esto ha sido de UK y pretende arrastrar al resto de los europeos. Y no lo ha logrado de momento. Bien, ahora nos vas a explicar más cosas, Francisco. Alexander, Irán dice que este es un acto de piratería. Te pregunto, ¿Reino Unido está regresando a la época de la piratería de esos piratas ingleses, los corsarios y todo esto que vemos en las películas? Un abrazo para ti, un abrazo para Francisco y sin duda alguna, incluso ayer Hispan TV me publicó una opinión y se llama la piratería del siglo XXI. Parece que las mañas viejas siguen formando parte del Reino Unido. Estas mañas viejas los vemos desde hace muchísimos años en la actitud de Reino Unido y después de Estados Unidos con cómo tratan al mundo entero. No vamos a olvidar que Gran Bretaña fue la que trazó el mapa mundi nuevo de países llamados, entre comillas, independientes. Gran Bretaña jugó un papel gigante en esto, repartiendo el mundo a base de divisiones étnicas, divisiones religiosas para su uso futuro en lo que beneficie su política. Eso lo vemos en la India, lo vimos en Checoslovaquia, lo vimos en muchas partes del mundo. Así que, sin duda alguna, la actitud arrogante, llena de narcisismo estúpido, entre paréntesis, en un terreno tan congestionado, en aguas tan turbulentas que vive la zona entera, fuera el Mediterráneo o fuera el Golfo Pérsico, un acto
de esta índole, de esta característica, indica primero el irrespeto y la arrogancia que tienen en no respetar las reglas, las leyes internacionales que supuestamente rigen la paz mundial, y por otro lado un mensaje a propósito de Gran Bretaña hacia Europa, y teniendo en cuenta que va a salir de la Unión Europea, y que bien. Y la otra es poner a la comunidad europea ahora en una situación incómoda, teniendo en cuenta que tienen que acreditar ahora su relación, su cara, volver otra vez a las relaciones a raíz de lo que pasó con el diplomático británico y su opinión sobre el actual presidente estadounidense. Entonces es una carámbola variada, y yo creo que se venía preparándose a sabiendas que habrá un conflicto, un escándalo de carácter diplomático entre los dos países. Así que los británicos están jugando sus últimas cartas, y es delicado. Sí, porque incluso pues España, que aunque no dijo si quería participar o no en la detención, pues se enojó, ¿no? Porque decía, esas aguas son mías, y los británicos dijeron, pues aquí yo mando, ¿no? Bueno, a ver, Francisco, vámonos directo a lo que nos ocupa. Vamos a lo profundo, al deep. Quiero que me digas, Francisco, quién dio la orden, quién está detrás de todo esto y qué es lo que quieren. Detrás de todo esto muchas veces pensamos en los personajes que están en primera línea, los presidentes, pensamos en un Trump, pensamos en un Theresa May. Y sin caer en la teoría conspiracionista, diría que eso que tú llamas deep, profundo, y que la categoría ya se ha establecido como deep state o como estado profundo, el deep state siempre pensamos en Estados Unidos, pero el deep state es una creación anglosajona de Reino Unido. ¿Y por qué digo esto? Porque ya en la época del presidente Franklin Delano Roosevelt, y son palabras propias de Franklin Delano Roosevelt, dijo que sobre estos llamados del deep state, que realmente son los realistas económicos que deberían haber abandonado Estados Unidos en 1776. ¿Qué quiero decir con esto? Del origen de dónde nace todo esto, todos estos institutos de pensamiento que se llaman independientes, estoy pensando en el Round Table Movement o incluso la Fabian Society, todos estos, el movimiento de la mesa redonda, que ahora cambió su nombre y es el Royal Institute of Foreign Affairs, que también llamado la Chatham House. De aquí han surgido y surgen todos los hacedores, ¿cómo decir? El imperio del mal, de los conflictos, siempre se pone el foco en Estados Unidos, pero hay una isla muy bonita que se llama Gran Bretaña, y en esa isla, por desgracia, está esa parte de ese imperio del mal. Pensemos que incluso en la era Kissinger era visto por muchos estadounidenses críticos como un peón británico o de la política del deep state anglosajón de Reino Unido en los propios Estados Unidos. Por eso yo digo que detrás de todo esto hay unos intereses, eso que se llama ese monstruo de categoría llamado Occidente, yo prefiero hablar de Europa, quiere que la región del Oriente Medio, del Oriente Próximo, como bien ha dicho Alexander, todos estos planos ya eran trazados en la época del imperialismo británico, de ahí que muchos países y fronteras estén como están. La declaración Balfour, que dio origen a la entidad israelí, también es de Reino Unido. Occidente, y digo, este palabra repugnante, que yo prefiero hablar de Europa o de Eurasia, quiere que esta región rica en petróleo, en gas, en recursos naturales, sea simplemente, y como ha sido hasta ahora, o como quieren que sea, un gran mercado de consumo para las producciones occidentales, y que esté dominada bajo esta entidad israelí. La realidad es que a los globalistas financiaristas del Deep State se les ha roto los esquemas cuando, frente a las posiciones de Kissinger, China y Rusia están unidas en intereses comunes, China por la ruta de la seda y Rusia por el tema de Eurasia. Y a este dúo se ha unido Irán, se ha unido Turquía
y se ha unido, mientras que todas estas cosas estaban pasando del G20, ha habido una reunión muy importante en la que estaba Xi Jinping, estaba Putin y estaba también Modi de la India. Es decir, hay una serie de movimientos geoestratégicos que están descabalando totalmente lo que era el mapa anglosajón, tanto de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que no dejaba de ser anglosajón, lado británico, anglosajón, lado Estados Unidos. Y diría, ojo, muchas veces hay que, en la diplomacia iraní, que es muy sabia, ojo a enfrentarse a lo que queda y lo que está de aliados reales en Europa, porque Borrell, si realmente es el sustituto futuro de Mogherini, Borrell es, como máximo diplomático, como portavoz de la Unión Europea en temas de política exterior, es un amigo del pragmatismo y de la moderación, y está a favor del acuerdo 5+1 y está a favor, incluso ha hecho una declaración sobre el uranio enriquecido y dice que hay razones técnicas y que no hay voluntad de Irán de violar el pacto. Es decir, que la diplomacia iraní, por muy enfebrecida que esté, no se cargue a sus aliados, porque sería la trampa británica lo que quiere, que toda Europa se ponga en contra también de Irán. E incluso el propio Trump, hay que saber con quién se juega, y a Trump es tan fácil como difícil, pero tan fácil de convencerle como la fábula de La Fontaine de el cuervo con el zorro. Irán tiene que ser el zorro y Trump tiene que ser el cuervo, que está en una rama con un queso, y ese queso, si se le adula y si se le halaga, puede soltar ese queso y quedarse, por ese espíritu que tiene narcisista y por ese enfrentamiento de outsider con parte de los conservadores y del deep state tradicional. Puede jugar una baza, no puede jugar Irán solo a la baza de pensar de si logramos que pierda las elecciones Trump. No sabemos, y si gana las elecciones Trump. Entonces podría haber un enfrentamiento directo y militar contra Irán por parte de los Estados Unidos, no tanto del presidente Trump, sino de este deep state del cual estoy hablando. A ver, Francisco, antes de ir con Alexander. Una, ¿para qué quieren poner de rodillas a Irán? Y dos, con lo que me estás diciendo, Donald Trump parecería un obstáculo, un estorbo. Sí, pues mira, la primera, rápido. En esta reconstrucción, por ejemplo, tema sirio, que es fundamental. En esta reconstrucción de Siria, este pastel de empresas que van a estar en esta reconstrucción, ya hay empresas de China, de Rusia y también de Irán. Yo tengo contabilizadas unas 180 empresas iraníes que ayudarían a la reconstrucción de Siria, pero no se quiere que Siria se reconstruya. Siria tiene además que recuperar la parte este donde están sus pozos de petróleo, y por eso es fundamental todo este petróleo, que por una parte está yendo por vía terrestre, vía Turquía, pero que también los Estados Unidos están bombardeando o intentando a través de yihadistas que se ataque a los convoys terrestres que llevan petróleo hacia Siria por vía terrestre. Todo esto que ha pasado del buque justamente tiene su foco en Siria. Siria es el problema que tienen los globalistas, que han perdido. Y eso es lo que intentan recuperar. Y en cuanto a lo que dices de lo del interés, justamente todos los intereses económicos y geoestratégicos que quieren recuperar. ¿Pero Trump es obstáculo o no es obstáculo para el Deep State? Trump es un obstáculo hasta para su propio yerno, o mejor dicho, su yerno es el que le está poniendo muchas trampas Trump es un personaje, es un outsider de la política. Yo no voy a ser quien le defienda, evidentemente, pero la realidad es que Trump tiene más enemigos entre estos globalistas financiaristas que lo que mucha gente podría pensarse. Bien. Porque Trump sí admite los estados-nación fuertes. Bien. Alexander, a ver, Francisco nos dibujó el mapa total de cómo están sucediendo las cosas. Me gustaría que tú hicieras algún apunte, y si no, yo te voy a preguntar algo también muy importante. Irán dice que esto no se va a quedar así y puede haber un ojo por ojo. Alexander, ¿qué pasaría si Irán capturara un barco británico? Pues primero hay que decirle a Francisco que admiro muchísimo lo que él planteó y lo que él dibujó,
Y por el otro lado, la carnada que se tiró con el barco era una carnada para un agarre rápido. Pero Irán no es la que actúa de esta manera y reacciona sin calcular profundamente los pasos. Eso lo vimos en el transcurso desde que empezaron las negociaciones del acuerdo nuclear hasta el momento. Irán calcula muy bien los pasos y no hace pasos en falso. El afán de Inglaterra no llevó a Irán a tomar una decisión que puede repercutir en su contra. No, veo que la paciencia iraní, la paciencia estratégica iraní está dando resultados. Y no me cabe la menor duda, si la comunidad europea no reacciona exigiendo la liberación del carguero, si Rusia y China tampoco reaccionan, porque también es otro mensaje para ellos para que griten o que reaccionen y no han reaccionado hasta el momento, Irán va a tener la paciencia suficiente para tener una movida a su favor, al nivel político, al nivel diplomático, y también una respuesta sin duda al nivel físico, algo parecido a lo que sucedió con el carguero. Irán no lanza palabras y ha demostrado que no lanza palabras al aire y tampoco acude al estilo de chantaje y extorsión y al fin no actúa. Vimos con el dron lo que sucedió. El dron recogieron sus pedazos en las aguas territoriales iraníes. Así que estamos viendo una Irán firme, tranquila, con una estrategia. Oye, Irán, Alexander, en este momento hay un barco petrolero de esos gigantes que tiene miedo, es de la British Petroleum, británico, que está estacionado ahí frente a Irak y no quiere cruzar el Golfo Pérsico. Justamente ya hay una repercusión, ¿no?, por esto, porque dice que lo van a capturar. A ver, explícame. Pues lo lamento por el carguero, ¿no? Entonces que quede ahí tranquilito si tienen miedo a cruzar, porque primero Irán no va a avisar no avisó lo que iba a hacer. Si es capturar, si es hundir, si es hacer otro tipo de operación en otra parte, pero el tema está relacionado con que capturamos el carguero de ustedes y es una respuesta al dron caído. Es como un poquito ridículo, y además está dejando a la política estadounidense como británica en su verdadera cara, que es dos países fundados por piratas. Bien, gracias Alexander. Francisco, 30 segundos para que remates, ahí te puso la pelota, metas gol, por favor. Pues sí, mira, te diría, hay un lema que tienen los británicos que yo le quiero dar la vuelta, justamente, porque mientras que todo esto estaba pasando días antes, mejor dicho, semanas antes, este buque sabemos que salió desde Irán y cruzó toda África, 15.000 kilómetros, por el Cabo de Buena Esperanza. Al jefe de Estado español, los británicos, la reina, mejor dicho, le estaba imponiendo la orden de la jarretera, que es una liga. Esa liga de la orden a un jefe de Estado que luego violan sus aguas territoriales, por cierto. Esa liga que le estaban imponiendo el 17 de junio, como ya hicieron con su padre, dice el lema "Honi soit qui mal y pense", es un lema en francés, porque la corona británica hablaba en francés durante muchos siglos, que quiere decir vergüenza de aquel que de esto piense. Yo voy a darle la vuelta y voy a decir bendito, béni soit qui mal y pense, bendito sea aquel que piense mal del establishment británico, porque acertará. Bendito sea el que piense mal del establishment financiarista y globalista británico, porque están detrás de todas las conspiraciones del imperio del caos. Casi todos, por no decir todos, los movimientos terroristas, yihadistas del mundo tienen su base de inspiración y de money que vienen de Reino Unido. Gracias Francisco, excelente, magistral. Un programa, no se lo pierda, ahí recomiéndalo con todos sus amigos, porque tuvimos dos maestros. Gracias Francisco, maestro, gracias Alexander, gracias. No es para asustarse,
El mundo está cambiando aceleradamente porque tiene que cambiar. Sería raro que después de miles de años en evolución y cambio constante, pues no cambiara. Imperios, reinos, sistemas, creencias mueren y nacen en este círculo eterno. De lo que hay que asustarse es que mientras antes los depredadores pensaban en dominar una tierra y matar a su población, hoy probablemente estén pensando lo mismo, pero aniquilando a medio mundo. Lo carnicero, lo sádico, lo sangriento quizás sea igual, pero los instrumentos no. Eso es lo de preocuparse, porque las historias se repiten. Mañana no se pierda aquí el nuevo Saddam Hussein que están creando, un monstruo listo para cambiar el orden mundial. Buenas noches.